charla. Sin eso, sin diferencias sociales, no habría sociedad. Eso decía la reina Victoria, y eso pensaba Nietzsche de los individuos. Y eso probablemente no es verdad. Por ejemplo, nosotros trabajamos, los que hacemos neurociencia pura, digamos, preclínica, digamos, previa a su aplicación al humano, trabajamos con animales, asumiendo siempre que los animales que utilizamos son todos iguales. Y de hecho, en buena parte lo son mucho más iguales que personas que uno puede elegir. Porque primero, ratas, que es lo que utilizamos, o ratones, que son los animales que más se utilizan hoy en día, son creados específicamente para su uso en laboratorio y son genéticamente casi idénticos. Uno es idéntico al de al lado y al 24º que lo quiere agarrar y todo. Entonces son animales realmente muy parecidos. Y trabajamos bajo la asunción de que son todos iguales. Bueno, sí, pero el macho dominante en la manada que se queda con todas las hembras, etcétera. Pero tiene poco que ver con un estudio de memoria, por ejemplo. El macho dominante va a aprender a bajar de una plataforma para no recibir un shock a la misma velocidad que un macho no dominante o que una hembra. Se estudian otras cosas, no se estudian los factores de dominancia más. Eso ya los conocemos, sabemos que hay. En algunas especies animales, no en todas, hay. En muchas, muchísimas, de mamíferos hay, y de pájaros también. De peces ya no es tan común, en reptiles no se ve eso. Ahora en mamíferos sí, sobre todo en primatas se ve bastante. Se ve entre las focas, el lobo de mar, en esos animales sí, pero en otros no. Y eso ya está estudiado, ya sabemos que es así. Ahora veamos individualmente cómo funciona cada uno. Partiendo de la base que sí, el cerebro tiene funciones sociales, pero sí, el cerebro es transportado por individuos. Yo tengo mi cerebro, yo no tengo el suyo. Ni jamás lo voy a tener, gracias a Dios, ni usted va a tener el mío, por suerte. No, nunca. Usted tendrá el suyo y yo voy a tener el mío siempre y ella tendrá el de ella y así serán todos. Es así. Ahora, cada individuo es portador de su propio cerebro y hace cosas en relación con la sociedad, sí, y en relación consigo mismo también. Cuando como tenemos el orden, señor Pacho, tenés una pregunta. Está el señor primero. Muchas gracias. Mi nombre es José Josami, soy abogado y periodista. Quería consultar 3 preguntitas muy breves en una. Una, el doctor Méndez que habló del lóbulo frontal. Hay una teoría de unos siglos atrás de Lombroso, Ferri y Garófalo que hablaba de la genética del criminal, que tiene que ver justamente con esa genética, donde está puesto, digamos, la idea del criminal. No sé si eso existió, es real o ya fue desechada. La segunda pregunta tiene que ver con que hubo un fallo en los Estados Unidos en donde influyó la neurociencia para cambiar la sentencia de un fallo y liberar a un supuesto criminal. O sea, la pregunta viene a cuál es la influencia de la neurociencia dentro de la justicia y dentro de los fallos judiciales. La tercera tiene que ver con algo de nuestro país. En una provincia argentina, en Mendoza, se está hablando de una castración a los violadores. Si esto, en la opinión de ustedes, ¿qué les merece? O sea, si es real, si es posible y si es realmente una solución. Gracias. Bueno, hace más de 100 años existió en Italia una persona llamada Cesare Lombroso, cuya teoría era que los criminales, todo era genético y cada individuo, y se podía adivinar qué tipo de criminal por la forma del cráneo y todo aquello. Y de esas ideas, esas ideas fueron aumentando por muchos años y hoy ya no tienen valor. No existe no tiene valor ese concepto. Lo que sí sabemos es que en la sociopatía que se desarrolla desde niño, sí hay cambios en el cerebro, pero la pregunta es, ¿qué vino primero? ¿Los cambios en el cerebro o el comportamiento del individuo, en este caso individuo? Por ejemplo, hay investigadores en los Estados Unidos que han estudiado la amígdala, y la amígdala tiene que ver con el sentir miedo, por ejemplo, cuando uno percibe una amenaza. Y si uno no percibe amenaza, por ejemplo, que sus padres lo van a castigar porque hizo algo malo, etcétera, entonces nunca aprende a
a portarse bien en la sociedad. Y resulta que ese tipo de individuo, cuando uno los estudia con estudios psicofisiológicos, no tienen cambios en el latido del corazón, no sube la presión arterial, todas esas medidas psicofisiológicas no cambian cuando esa persona ve, por ejemplo, a otro ser humano que está herido, que tiene dolor, que necesita ayuda. Este tipo de sociopatía, sí, son personas que tienen cambios en el cerebro. Yo por un tiempo trabajé con un psicólogo inglés que se llamaba, que trabajó en la Universidad de California del Sur, que se llama Adrian Rain. Adrian Rain se le metió en la cabeza estudiar todas las personas que estaban esperando la pena de muerte en California. Lo que pasó en California es que terminó la pena de muerte aproximadamente en 1975 y desde punto adelante quedaron todos estos prisioneros esperando la pena de muerte por décadas. Hoy la tenemos otra vez, pero casi no se usa. Él estudió a esos prisioneros, les hizo, ¿verdad?, imágenes del cerebro y encontró que casi todos tenían cambios en el lóbulo frontal. Pero es la misma pregunta. ¿Qué es lo que vino primero? ¿O la sociopatía? ¿O los cambios que se encuentran en el cerebro de estos criminales? ¿O los cambios y luego la sociopatía? Todavía no sabemos la respuesta. La otra pregunta que tiene que ver con algo aquí en Argentina. Esa la puedo responder yo. ¿Cómo las neurociencias pueden influir? La otra pregunta era sobre cómo las neurociencias pueden influir en el sistema legal. Bueno, esto es parte del trabajo que nuestro laboratorio hace y que está haciendo también el laboratorio de Antoine en California. Lo que ha mostrado la neurociencia es que la mayoría de la toma de decisiones de todos los días no son conscientes. O sea, desde que nos levantamos hoy a la mañana hasta ahora, vivimos tomando decisiones. Y uno no tiene tiempo de procesar los pros y las contras de cada decisión. ¿Y cómo explica la neurociencia el proceso de toma de decisión humana? Es que factores emocionales de experiencias previas influyen mi toma de decisiones. Es más, yo estoy hablando en este momento y estoy tomando decisiones. Ustedes están tomando decisiones permanentemente ahora. Por ejemplo, si se van, si se quedan, si van al baño, si me miran a mí o miran a otro. Vivimos tomando decisiones. Seguramente cuando yo compré esta corbata estuve 10 segundos pensando el color. Pues ahí fui consciente de que tomaba una decisión. Hay decisiones que llegan a la conciencia, pero la mayoría de las decisiones no llegan a la conciencia y son facilitados por mecanismos emocionales. Cuando uno tiene una lesión frontal, en el lóbulo frontal, por el cual somos humanos, que nos permite planificar, mirar a largo plazo, dejar la recompensa inmediata, uno tiene déficit en la relación de la emoción con el cerebro cognitivo y con la toma de decisiones, en este mecanismo de cómo la emoción influye en la toma de decisiones. Lo que ha pasado seguramente es que a alguien que ha matado en Estados Unidos y que recibió la pena de muerte, es un ejemplo, si se encuentra que tiene un agujero así en el cerebro, uno puede poner que porque tiene una lesión frontal, su toma de decisión fue, porque el proceso de emocional en esa persona estaba afectado. Pero no es que va libre, es que en vez de ir a la pena de muerte va preso toda la vida. O sea, nunca la neurociencia va a dejar libre a alguien. Sinceramente es tratar de explicar por qué fallaron los mecanismos de toma de decisiones por el agujero o el daño frontal. Pero quizás Antoine puede explicar mejor cómo las neurociencias están influyendo en el sistema legal americano. ¿Sería como el estado de fusión violenta profundo? Acabo de explicar. Can you explain? Well, I don't know if it's... No sé si tienen influencia en el sistema jurídico, es un dilema para mí. A mí me han llamado, de hecho, y me llaman todo el tiempo los fiscales del sistema jurídico por asesinatos graves o delitos